Una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV, y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué? Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera. Claro, las barreras naturales, pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. ¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla, condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas: la seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. Ahora, tengo una duda. Dijimos que los pueblos vivían aislados unos de otros y que las rutas comerciales fueron conectándolos. Pero ¿cómo se fueron abriendo esas rutas? ¿Qué rutas conocían los europeos antes del descubrimiento de América? Para responderte eso, tenemos que retroceder un poco en la historia. Entre los siglos 7 y 9, los pueblos árabes de Asia y Medio Oriente se expandieron por el norte de África hasta España y Portugal, y así abrieron una nueva ruta comercial. Esta nueva ruta benefició a Europa, que empezó a recibir de Oriente sedas, oro, piedras preciosas, azúcar y también esclavos. Los comerciantes europeos usaban esta ruta para proveerse de algunos de esos objetos lujosos que vendían a los nobles feudales y los eclesiásticos. También los nuevos ricos burgueses iban a interesarse por esos lujos que en Europa no se producían. Ya vimos que portugueses y españoles se lanzaron a la exploración buscando nuevas rutas marítimas. ¿Pero cuándo llegaron a la India por esa vía? Empecemos un poco antes. El reino de Portugal fue el que inició las exploraciones durante el siglo XV. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico. Nos queda una pregunta por responder. Si no fueron Colón y sus hombres los primeros en llegar desde Europa a América, ¿quiénes fueron? Siglos antes que Colón, otros navegantes ya habían cruzado el Atlántico. Los vikingos se habían arriesgado en largas travesías buscando nuevas tierras para habitar o riquezas. Y los polinesios, entre el año 2000 a.C. y el 1000 después de Cristo, llegaron en sus canoas a poblar las islas del Pacífico. ¿Y qué naves usaban los vikingos? Las naves vikingas que habrás visto en ilustraciones o películas eran las famosas drácars. Eran muy livianas, tenían entre 20 y 30 metros de largo y 6 de ancho, sin cubierta, con remos
y con una vela que usaban para impulsarse con el viento y que plegaban para cubrirse cuando llovía. ¿Y a qué lugares de América llegaron los vikingos? ¿Dejaron algún rastro? Pocos. Se cree que alrededor del año 980 exploraron los lejanos fiordos de Groenlandia y fundaron 2 colonias. Unos años más tarde, el explorador islandés Leif Erikson descubrió nuevas tierras hacia el oeste de Groenlandia, donde se asentaron pequeñas poblaciones, y después exploraron las costas de la actual Norteamérica. Las colonias vikingas de Groenlandia perduraron hasta el siglo XV, pero ninguno de estos pueblos dio testimonios de sus descubrimientos, ni llegó a tener una visión total del planeta, como lo lograron los portugueses y españoles poco después del descubrimiento de América. Ahora, ¿cómo hicieron para llegar a América, explorarla y tener esa visión total del planeta? ¿Por qué eran tan buenos marinos? En principio, eran buenos marinos, porque aprendieron de su propia experiencia y de la de muchos otros pueblos. Veamos este mapa. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado Océano Atlántico y el Mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el Mar del Norte. Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. Claro, habrán aprovechado los conocimientos de muchos pueblos de navegantes. Claro, en los puertos de Lisboa, Sevilla o La Coruña quedó la experiencia de la navegación por el Mediterráneo de pueblos antiguos como los fenicios, griegos y romanos. Portugueses y españoles también incorporaron conocimientos de árabes, italianos, vikingos, bretones y flamencos del norte de Europa. ¿Cómo era la navegación en el Mediterráneo? ¿Cómo eran las naves? ¿Eran seguras? ¿Podían enfrentar las tormentas? La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Ya vimos cómo fueron evolucionando los instrumentos de navegación, pero se necesitaba algo más para cruzar un océano con todos sus peligros. Enseguida vamos a ver cómo españoles y portugueses lograron diseñar y construir las carabelas y así lanzarse a la aventura que los llevó hasta América. Constantinopla, puente comercial entre Europa y Asia. 1453, el Imperio Turco bloquea las rutas comerciales. Exploración de nuevas rutas hacia Oriente. Reyes de Portugal y España financian expediciones. Ya vimos que durante el siglo XIV las comunicaciones náuticas mejoraron por la necesidad de llevar a Europa mayor cantidad de alimento y mercancías desde Oriente. Pero en alta mar la navegación tenía varios obstáculos. Uno, el de los naufragios, y otro, el de los piratas que surcaban los mares. Pero no eran los únicos, ¿no, profe? Claro, otros obstáculos estaban en las mismas naves, que eran muy lentas y además tenían muy poca capacidad. Todavía en la mitad del siglo XV, el ciclo completo de la operación comercial de un mercader veneciano, por ejemplo, duraba 2 años.
En ese periodo, el objetivo principal en la navegación era disminuir los riesgos. Los pueblos nórdicos, entre ellos los vikingos, fueron muy creativos en esto. Estudiaron las fuerzas del viento y sabían maniobrar con facilidad. Entre los rasgos de las embarcaciones vikingas hay que destacar el uso de la vela cuadrada, que luego usaron los españoles y portugueses. ¿Cuándo aparecen las famosas carabelas? Cuando los portugueses fusionaron las dos tradiciones europeas de construcción de barcos. La nórdica de los llamados cogues utilizados en los puertos del mar Báltico y la mediterránea, la nao portuguesa, para dar lugar al barco adecuado a las nuevas condiciones de navegación, la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Sebastián Elcano. ¿Y los famosos galeones? ¿Qué diferencia tenían con las carabelas? En principio las naves que ya vimos, carabela y nao, hicieron largos viajes y tuvieron que enfrentar terribles tormentas. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones, que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América.